Bienvenidos nuevamente al plan de estudio de la Biblia llamado Año Bíblico. Les recordamos que cada día, de domingo a viernes, estamos estudiando 3 capítulos y el sábado estudiamos 5 capítulos. El día de hoy vamos a estudiar Números capítulo 25, 26 y 27. Si recordamos, en el día de ayer nos quedamos con la historia de Balaam. Nos dimos cuenta que finalmente Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Y recuerden que Balaam había sido contratado por Balac, el rey de Moab, sin embargo, en alianza con Madián. De hecho, ambos pueblos se habían unido. Cuando repasamos la historia, nos damos cuenta en el capítulo 22 que precisamente Balac había hecho esta alianza con los ancianos de Madián también. El capítulo 25, que vamos a estudiar el día de hoy, presenta una forma en que Moab buscó debilitar al pueblo de Israel. Y lo hizo a través de las mujeres madianitas y moabitas que empezaron a filtrarse en el pueblo de Israel. Y esto nos muestra, queridos oyentes, queridos amigos, esto nos muestra que Satanás siempre va a buscar la manera de que su pueblo sea debilitado, sea derrotado. Y dice el relato, capítulo 25, versículo número 1, que mientras los israelitas acampaban en ese lugar que ya mencionamos, dice en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Como la maldición no había tenido efecto, Satanás, desde luego, a través del reino de Moab, empezó a poner a las mujeres como una tentación para los hombres. Y no solamente empezaron a casarse con ellas o a tener relaciones sexuales, sino que dice el texto que festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Este era el punto delicado, porque las mujeres no solamente venían para ser como una compañía para los hombres, sino también traían junto con ellas sus dioses y el culto a sus dioses, que desde luego eran dioses paganos. Cuando Dios se da cuenta que eso está ocurriendo, porque no es uno, sino son varios hombres que empiezan a ver a las mujeres de Moab como mujeres atractivas para poder tener relaciones con ellas, desde luego Dios le dice a Moisés: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Eso nos indica que eran más de uno, muchísimos, inclusive entre ellos había posiblemente cabecillas, había líderes que estaban buscando a las mujeres de Moab. Algo interesante aquí es que menciona un caso específico. Dice que mientras que todo el mundo estaba ahí sufriendo esta plaga, porque muchos estaban muriendo por este acto vergonzoso ante Dios, dice que mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, desde luego los que estaban siendo, testigos de la masacre que estaba ocurriendo, dice que un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Imagínense, de forma abierta, descarada, este hombre había traído una mujer pagana y le estaba metiendo a su carpa. Dice el relato que cuando lo vio Fines, que era precisamente hijo de Eleazar, nieto de Aarón, cuando lo vio Fines, dice que corrió, tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa, y con la lanza, dice el texto, atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Es decir, estaban ya unidos los dos y con la lanza perforó el cuerpo de los dos. Este acto, que podría parecer un acto cruel, trajo como resultado que la plaga se detuviera. Porque, hermanos, debemos entender que Dios es un Dios celoso que no permite que sus hijos adoren a otro tipo de dioses y menos, desde luego, a este tipo de imágenes paganas. En esta ocasión, por cuestión de este acto vergonzoso, murieron en aquel momento 24,000 personas. Y para que este acto quedara muy claro y registrado en la historia, dice que ese hombre
israelita que había traído a esta mujer. El hombre se llamaba Zimri, hijo de Salu, de la tribu de Simeón. Y la mujer se llamaba Cosbi. Era hija de un jefe llamado Sur, de un clan madianita. Ese era el origen de esta mujer que había llegado pues a seducir a estos hijos de Israel, especialmente a este hombre llamado Zimri. Esto registra el capítulo 25. Y son hechos que pudieran a nuestros ojos parecer crueles, desalmados, pero se trataba simplemente de cuidar la pureza de la creencia en Dios. En el capítulo 26 encontramos el segundo registro de las tropas de Israel. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2 de Números se había hecho ya un registro anteriormente. En aquella ocasión, el registro había dado un total de 603.550 en Números capítulo 2. Y en el capítulo 26 vuelve a hacerse un registro. Ya para entonces, ya aquellas personas que se habían quejado y todas las personas que habían salido de Egipto de mayores de 21 años, habían muerto. Y empieza a registrar tribu por tribu cuántos había. Por ejemplo, de Rubén, 43.730, de Simeón, 22.200, y así cada una de las tribus, lo vamos a escuchar en el relato. Y al final dice que esta suma, las tropas registradas de todo Israel, de todos aquellos de más de 21 años, eran 601.730. En número 232, que fue el primer registro, fueron 603.550, es decir, casi 2.000 personas menos en este segundo censo. Y desde luego el texto dice claramente que estos hombres eran de los, digamos, de la nueva generación que se había levantado y que desde luego también, digamos, eran los herederos, los descendientes de la primera generación. Y de los levitas fueron en total 23.000. A los levitas los contaban desde los hombres que tenían, o niños que tenían un mes hacia arriba, y sumaban 23.000. En números 3 sumaban 22.773, es decir, eran un poco más de 300 levitas más en este segundo censo. En el capítulo 27 encontramos el relato de las hijas de Zelofejad. Este relato de esta chica la vamos a escuchar nuevamente en el capítulo 36. Sucede que las hijas de Zelofejad se fueron no a quejarse, sino bien a hablar ante Moisés y a los ancianos, porque sucede que su padre, Zelofejad, no había tenido varones. La ley decía que la herencia de un padre pasaba a los varones, y desde luego era al hijo mayor, al varón mayor. Si podía haber 2 o 3 mujeres, pero si el siguiente era varón, el cuarto, obviamente la herencia era para el varón, porque se entendía que la mujer en cierta manera pues pasaba a ser parte de la familia de su esposo. Pero sucede que este hombre, llamado Zelofejad, tuvo 5 hijas, no tuvo hijos. Y ahí vienen los nombres: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y este hombre era de la tribu de Manasés. Y van con Moisés y le dicen: miren, nuestro padre no tuvo hijos varones, tuvo solamente 4 mujeres, 5 mujeres. Así que no quisiéramos que la heredad de nuestro padre desaparezca. Y entonces, mientras que Moisés consulta a Dios, que parecía un hecho justo, porque si no, significaba que la propiedad de su padre pues iba a desaparecer, porque no había hijas que le heredaran. Y a partir de este momento se establece un nuevo reglamento, digamos, una nueva ley que Dios establece, y dice el reglamento: darles una porción de terreno a las hijas con los parientes de su padre. Y entonces se establece la siguiente ley: si un hombre muere sin dejar el hijo varón, entonces la herencia será para sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, pues será para sus hermanos. Si no tiene hermanos, será a los hermanos de su padre. Es decir, habría alguien
a quien heredar la tierra para que no desaparezca el nombre de esa persona. El capítulo 27 termina con este momento, digamos, muy solemne, muy especial, cuando a Moisés le indican claramente, que él ya está a punto de morir y entonces es elegido el sucesor. Y el sucesor sería nada menos que Josué. Recuerden de Josué y Caleb, que fueron los únicos que traían noticias positivas. Pues Josué, que había acompañado en muchos momentos a Moisés, lo preparan, lo presentan ante el sacerdote Eleazar, que era el sucesor de Aarón también, y lo preparan, lo ungen para que sea el sucesor de Moisés. Dice que Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo. Siempre en algún momento debemos entender que alguien vendrá a ocupar el lugar que nosotros tenemos. El liderazgo no es eterno y es importante preparar con anticipación a la persona que va a ser el sucesor cuando tú y yo ya no estemos en ese lugar. Creo que Dios fue muy sabio para que Moisés tuviese tiempo de preparar a Josué cuando él muriera y finalmente ocupara su lugar. Que Dios te bendiga, no olvides de escuchar la palabra de Dios en este día.